Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Soy John Garavito y me encuentro con Bárbara Alvarado. Ella es intérprete, directora, creadora de esta experiencia teatral multidisciplinaria que queremos saber todo al respecto, llamada Pérdida de Memoria. ¿Cómo estás? Muy buen día, Bárbara. Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, platícanos acerca de qué es pérdida de memoria. Eh, ¿Quién mejor que tú para definirlo? Claro, mira, pérdida de la memoria empezó como un experimento dancístico, plástico y escénico, justamente en la época de la pandemia, que empecé a escribir antes, pero estaba en pandemia, como para poder llevar el fenómeno escénico a espacios alternativos, y se estrenó en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Entonces, la idea era generar una instalación plástica, ¿no? Toda la exposición, que las personas pudieran ver esta obra tal cual, sin cuerpos, por decirlo así, y a la hora que sucedía la obra, estaban estos dos cuerpos o protagonistas o personajes de la historia, eh, haciendo que la misma obra cobrara vida, como si salieran de las pinturas. La historia narra a una pintora con Alzheimer, por eso pérdida de la memoria, y cómo esta resignificación tan potente de lo que es el arte y de lo que es el sentido de vida o la pasión o la búsqueda de metáforas, y que al final también el proceso de resignificación del ser humano, en un sentido no material, ¿no? Sino de potencia, de creación y de la experiencia misma. Cuando viene la muerte, no nos llevamos un solo elemento material de acá, pero sí nos llevamos las experiencias y la manera en que hemos significado, resignificado y puesto nuestras potencias, nuestra creatividad y nuestra manera de relacionarnos con los otros. Y esto además es multidisciplinario, explicando por qué hay danza, por qué hay actuación, además una instalación. Por favor, háblame al respecto de esta instalación que sirve como escenografía. Claro, en realidad todo empezó en un sentido de poder llevar lo que te digo como el fenómeno escénico y la danza a un museo, como una cosa de objeto de museo. Yo en ese entonces acababa de romperme la rodilla, entonces como bailar, como qué significa o sea, qué significa la danza, qué significa la vida, quién sería yo sin ser bailarina, hacia dónde podría ir y qué voy a hacer con estas memorias o con estos recuerdos que uno va teniendo y dónde los vas guardando, ¿no? O sea, ¿qué se hace? Como una canción muy viejita que decía Silvia Rodríguez, ¿a dónde van las palabras que un día se dijeron, ¿no? ¿Dónde están los cafés de la mañana? Entonces, la reflexión era en dónde quedan impregnadas nuestras experiencias y, bueno, según los hindús, por ejemplo, se quedan en un registro, el registro akáshico, como en libros, ¿no? Por decirlo así. Los chamánicos antiguos, mexicanos, hablan de que en realidad esas experiencias son las que sirven para el espíritu grande, para irse experimentando a sí mismo. Entonces, por un lado, empecé a trabajar con la pintora, una gran amiga, Tisha González, radica en Querétaro también, y empezamos a hablar sobre cómo se colocan o qué es lo primero que viene en los recuerdos. Ella me decía los rostros y los seres. Y ella lo que dice es que entre dos personas, una relación entre dos personas genera un tercer ser, que es el ser de la relación. Es decir, la relación que uno tiene con la madre nunca va a tener las mismas características ni la misma tesitura, ni rostro, ni colores que tienes, la relación que tienes con los hermanos, con los amigos, con el amante, con la pareja, con los hijos. Y entonces ella empezó a dibujar en papel amate, o sea, son pliegos de papel amate o cuadros de papel amate. Empezaba a dibujar rostros, figuras humanas, porque decía,
es lo que para mí sucede es el gran recuerdo, ¿no? Como los ojos de las personas, la presencia, y que quede en la memoria corporal también. Y al mismo tiempo empezamos a trabajar justo la investigación dancística, de dramatúrgica, como la historia, contar la historia, y el otro nivel que es contarla con el cuerpo. Se usa muy poco texto, el texto prácticamente está en voz en off, usamos un poema de Jaime Sabines, pero todo va con el cuerpo. Entonces es un gran reto poder contar historia, lo que se va sintiendo, ¿no? Cómo se relacionan a través del cuerpo. Y con los compositores, al mismo tiempo, íbamos generando estas escenas, que son las escenas de una pareja en la vida cotidiana. Entonces tú vas a poder ver es como un paisaje poético de un día de la pareja, que está pasando nuestro querido eterno Sonidos de la ciudad. de la ciudad. No fallan, ¿verdad? No, ya hasta Querétaro están también. Entonces íbamos generando estas escenas de acuerdo a como sintetizar una vida completa en un día. Es decir, es como el inicio, tú te levantas, estás vacío, empiezas. Durante todo el día vas generando experiencias y lo que dicen los budistas es que cuando tú llegas a la noche, tendríamos que poder vaciarnos, poder dormir, porque no sabemos si vamos a despertar, ¿no? Entonces es como un microciclo en su grande ciclo de vida. Estos microciclos están representados en la obra y al mismo tiempo, justo ayer hablábamos con personas, con críticos y personas que vinieron a ver el estreno creativo, que se va generando también como estos fragmentos de memoria. Cuando uno recuerda algo, no recuerdas exactamente lineal, sino viene como el impacto o uno va ajustando la memoria de esos eventos. Y la memoria también es efectiva, ¿no? O sea, la memoria puede ser que a veces decida olvidar cosas muy dolorosas para poder seguir adelante, o también hay cosas muy dolorosas que se quedan ahí guardadas y que son las que también te van detonando también cómo significas la vida. Y hay otras memorias que vamos cambiando, dicen, con el tiempo, ¿no? O sea, las imaginamos o las recordamos desde un punto de vista que a lo mejor no es la realidad, pero es lo que nos da sentido como seres humanos, es lo que nos va generando a nosotros mismos nuestra propia historia. Y entonces la música, el arte plástico y la danza se van entretejiendo junto también con ahora pues, el vestuario y la iluminación de todo. Hay un gran equipo creativo detrás de una función de dos personas. Claro, también esto tiene que ver con que la interpretación de ustedes sea percibida de manera distinta por cada persona, hablando de sus recuerdos, de su propia historia de vida, de qué conectan, qué enlazan con lo que están viendo y viviendo en ese momento. Exactamente, y eso que acabas de decir me parece que es una de las cosas determinantes del arte contemporáneo, que permite y abre el espacio, aunque nosotros generamos una cosa como definitiva, en el definitivo en realidad el otro lado es la apertura de la metáfora, de la poética, para permitir al espectador terminar de darle el significado final de acuerdo a lo que ellos son. El arte contemporáneo es un espejo que te va a reflejar a ti. Definitivamente cada persona lo percibe de una u otra manera. Por ejemplo, ayer me decía una persona, es que no entiendo, ella lo recuerda a él o él a ella. Y le decía, eso decídelo tú. Y otra persona, un crítico reconocido, Sosa, me decía, yo escucho el diseño sonoro, que aparte trae memoria de la XW, de esto que se queda, ¿sabes? Ahí como flotando, más para mí en la Ciudad de México, la radio, los anuncios, y me decía, me recuerda a mi madre, inmediatamente me lleva a mi madre, y yo decía, claro, a mí me lleva a mis abuelas, no solo a mis abuelas, sino a un México que yo recuerdo que sigue existiendo, un México lleno de sueños, un México lleno de creadores, porque claro, la obra misma yo evoco y hago homenaje
a creadoras y artistas como Rosario Castellanos, que justamente este mes cumple 100 años de su nacimiento, nació en mayo de 1925, una gran creadora, escritora, que significaba en palabras lo que acabas de decir. Todo su proceso social, todo su proceso de educación, todo su proceso de ser creadora y toda la relación amorosa que fue también compleja, por decirlo así, ¿no? No por eso una vida no rica, no basta, que nos dejó tanta literatura, pero que también ella, justamente en sus memorias, y cómo iba acomodando su existencia para poder ser quien fue. También hago un homenaje a Fanny Rabel, una pintora que sufrió Alzheimer en el último tiempo de su vida. La conocí por una gran amiga mía, Nancy Ceranzu, Fanny Rabel, madre de la gran actriz Paloma Burris, y ellas me permitieron entrar en su mundo, y entonces conocí el departamento de Fanny, y Fanny tenía lleno de pinturas. A mí me sorprendía cómo ella, con sus ojos, cada vez que Nancy me presentaba a ella me volvía a saludar como si fuera la primera vez, con el mismo cariño, la misma sorpresa. Entonces, Nancy me decía que pues se olvidaba de cosas, pero a corto plazo y tal vez en el último tiempo de su vida, probablemente, y lo que yo sé de las personas con Alzheimer es que no olvidan su infancia y no olvidan lo que aman hacer. O sea, Fanny no dejó de pintar, o por lo menos cuando yo la conocí, no dejaba de pintar. Entonces, es este homenaje a traer como los personajes del pasado, justo para poder entender qué estamos viviendo ahora como seres humanos y dónde necesitamos colocar nuestros talentos, nuestros sentidos, frente de pronto a este mundo caótico, que seguramente ellas también lo sentían así en ese momento, el mundo caótico. Entonces hay como estos dos aspectos siempre de la realidad. Lo gran caótico también puede generar grandes oportunidades de creación, y la luminosidad también en algún momento va a traer una reflexión sobre la oscuridad o sobre la pérdida. ¿Y esto dónde se está presentando? ¿Cuándo tendrá funciones? Y sobre todo, ¿dónde conseguimos accesos, entradas, boletos? Mira, estamos solamente ya hoy viernes 9, sábado 10 y domingo 11 en el Teatro Benito Juárez, aquí junto al Monumento a la Madre, justamente este fin de semana que se celebra la Madre, y los boletos los pueden encontrar en Ticketmaster con el nombre Pérdida de la Memoria o también directamente en taquilla. Tenemos promoción de 50% de descuento, por ejemplo, para tu audiencia, si dicen la frase amo mi memoria, y también para el día de 10 de mayo, si traen a su mamá, la mamá paga solo 8 pesos. ¿No? Muy o sea, bien. Que sea mamá, 8 pesos. O solo 8 pesos, pues traigan a su mamá también a recordar y a darle espacio a las memorias, a las personas de generaciones más anteriores, antiguas, y también a este proceso que todos vamos a tener, ¿no? Todos vamos a llegar a un momento en el que nuestra memoria a veces pesa más que ya la fuerza vital que tenemos, y es importante entender que todos vamos a vivir este proceso y compartirlo. Pienso que es una obra que va a gustar a toda la familia, desde chicos hasta grandes. Muy bien, pues entonces te encontramos este fin de semana, comenzando por hoy, en Pérdida de la Memoria. Hoy. Y esto, hoy. Hoy Pérdida de la Memoria, hoy, mañana y pasado. Así es. Y además con estas super promociones. Sí, padrísimo. Sí, el día de hoy hay 50%, justamente por ser el pre-mamá. Es un fin para celebrar, entonces sabemos que la gente quiere salir a celebrar a la mamá, y entonces también es muy lindo que puedan salir al teatro. Claro. Y para precisar dónde se encuentra este teatro, que la gente lo ubique a precisión. Estamos en Precisión, junto al Monumento a la Madre, en la colonia Cuauhtémoc. Justamente pueden, justo donde se entronca Insurgentes con Reforma. Aparte es súper accesible en Metrobús, llegan Metrobús. En ambas líneas. Sí, en Metrobús llega Insurgentes Reforma, ¿no? Sí. Estamos aquí, justo junto al Monumento a la Madre.
Ajá, la calle es Enfrentito, Villalongín. ahí está la entrada del Y la teatro. estación de Metrobús es Reforma. Así es. Vengas sobre Avenida Reforma o vengas sobre Avenida Reforma. Insurgentes, De ambos, la estación se exacto. llama Reforma. A unos Insurgentes pasitos ahí es está Reforma. el Teatro Reforma, Benito Juárez. Pues te agradezco Así es, mucho. así está. Gracias por Benito Juárez. compartirnos esta Gracias. expresión artística que, bueno, ya nos dices, nos conecta y nos toca más de lo que podríamos imaginar y mucho más de lo que quisiéramos recordar. Gracias, Bárbara. Así es. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Que tengan muy buen día. Hasta luego. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.